sobreabundantemente. Hoy le damos una bienvenida muy, pero muy especial a nuestra hermana Rosa María. Es una ovejita del redil del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, durante algunos domingos el Señor viene enseñándonos acerca de doctrinas que son fundamentales para el creyente. Hemos visto acerca de la cruz, la doctrina acerca de la cruz, de la muerte, resurrección de Jesús. Hemos visto cómo todas esas doctrinas nos afirman y nos reconfirman que el plan que Dios tenía para la redención y expiación de nuestros pecados cada vez se hace más certero y más firme. Hoy, continuando con esa línea, el último mensaje que tuve la oportunidad de llevar, fue el mensaje exactamente de la cruz, pero antes de ese mensaje nos dio el Señor la oportunidad acerca de escuchar de la resurrección de Jesucristo. Pero hay algo también muy importante, porque después de que Jesús fue crucificado, después de que fue llevado al sepulcro, después de que resucitó al tercer día, y Él sigue apareciendo a sus discípulos durante algún tiempo, pero la Escritura nos hace una reseña que después de 40 días el Señor fue llevado al cielo. Amén. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, de la ascensión del Señor. Amén. Eso ocurrió delante de un grupo de personas, de unos discípulos que se encontraban aquel día con Él. Y la Escritura nos registra en diferentes situaciones, en diferentes libros, ese acontecimiento. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 9, a ver cómo nos lo narra el Señor allí en ese libro de los Hechos. Y dice, Hechos capítulo 1, verso 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultaba de sus ojos. Ese mismo registro lo tenemos en Lucas capítulo 24, verso 51, en el cual nos lo narra de esta manera: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue levantado arriba al cielo. Marcos lo declara de esta forma, en Marcos capítulo 16, verso 19. Y Marcos capítulo 16, ¿voy muy rápido o van tomando nota? ¿Ah? ¿Sí? Sí. Lucas capítulo 24, verso 51. Mejor dicho, toca como cuando estoy dando las clases de conducción. Lucas 24, ¿qué pasa? Suave. Close al fondo y frene. Marcos capítulo 16, verso 19. Pero les recuerdo que las prédicas quedan grabadas en el canal de YouTube. Pues ahí, y ahí pueden volverse a retroalimentar acerca de lo que el Señor les haya hablado en la mañana. Marcos capítulo 16, verso 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Mire que acá nos trae un complemento un poco más interesante, y es que nos dice en qué lugar fue dirigido el Señor, y dice que se sentó a la diestra de Dios. El apóstol Pablo describe este acontecimiento de esta manera. En 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, aquí nos hace, más bien es como un recuento
de esas doctrinas fundamentales que hemos estado observando durante estos días. Dios fue manifestado en carne, aquí nos está hablando de la encarnación de Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí en el último pedacito nos habla acerca de la ascensión del Señor. Marcos 16, verso 19. Entonces, hoy nos corresponde hablar acerca de la ascensión de Cristo. En la prédica antepasada, en la que hablamos acerca de la resurrección, nos informaba el Señor acerca de esa importante doctrina de la resurrección. Y ahora, la doctrina de la ascensión aún también sigue siendo muy importante. ¿Y por qué digo eso? Porque es que casi siempre en las prédicas nos concentramos mucho en la doctrina de la cruz y quedamos allí como que con eso basta, pero no, en realidad las doctrinas que siguen son mucho más ricas, digamos, enriquecen más nuestra fe. De hecho, cuando leíamos acerca de la resurrección, en algún texto nos decía que vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos. ¿Cierto? Ahora, la doctrina de la ascensión no deja de ser importante. Es decir, no podemos minimizar esa doctrina, sino más bien debemos darle un lugar muy importante dentro de las doctrinas más esenciales que hacen que nuestra fe se fundamente. Amén. Y de hecho, el evangelio que hoy predicamos debe incluir todas esas clases de doctrina, porque, como les decía, eso fundamenta mucho nuestra fe. Para comenzar a considerar el tema que hoy nos corresponde, que de hecho es un tema muy majestuoso, vamos a poner atención a algo que el mismo David, el salmista, manifiesta en el Salmo 24. Y ahí sí, por favor, abren las escrituras en el Salmo 24. Porque de hecho desde allí podemos comenzar a ver cómo el Señor comienza a darnos claridad acerca de esa doctrina de la ascensión. Entonces vamos a fijar nuestra atención en esa escritura del Antiguo Testamento, Salmo número 24. Bueno, los dos primeros versículos nos hablan acerca de ese Dios todopoderoso, del que es el que es soberano sobre todo. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Es decir, nos habla de un creador, ese creador que nos hizo a nosotros, ¿cierto? Porque somos hechura de él, como nos lo narra el Señor allí en el libro de Génesis. Ahora, luego, allí, a partir del versículo número 3, surge una pregunta que es muy importante. Y esa pregunta se refiere a quién puede entrar en la presencia del Señor. Porque nosotros normalmente decimos que hablamos del reino de los cielos y hablamos de que los creyentes van al cielo y hablamos de que el cielo nos está esperando, ¿cierto? Pero para poder entender acerca de ese cielo y de poder entrar al reino de los cielos, precisamente el Señor habla aquí en el verso número 3: ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo?
Es decir, se está refiriendo al cielo. ¿Quién puede estar allí en el cielo, en ese lugar santo, con el Señor? Esa pregunta, el Señor nos la está proclamando en el día de hoy para que nosotros reflexionemos acerca de eso en lo cual Él nos está cuestionando. Porque como vamos a ver, los requisitos son muy estrictos y además de que son estrictos, son como inflexibles, es decir, se tienen que cumplir las condiciones sí o sí, ¿cierto? Después de que el salmista hace la pregunta, entonces tiene la respuesta acerca de esa pregunta de que quién puede entrar allí al lugar santo, al monte del Señor. Y dice en el verso número 4, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Ahora viene la pregunta: ¿calificamos nosotros para entrar en el monte del Señor? Dura pregunta es, ¿cierto? Para poder entrar a ese lugar santo, ¿clasificamos nosotros? Y tal vez la respuesta sea no. Porque es que nosotros solemos colocarnos nosotros mismos la aureola de la santidad, pero no nos corresponde a nosotros ni por nuestras obras hacerlo, porque en realidad nuestras manos no están limpias, ¿cierto? Nuestros corazones son impuros, nuestra alma está llena de idolatría, así no lo reconozcamos, y nuestros labios siempre están contaminados con el engaño. O sea que en realidad no cumplimos esas condiciones. Nuestros pecados han hecho una separación entre nosotros y Dios, ¿cierto? Y eso hace que se cierren las puertas de los cielos. En términos simples, la pregunta de quién podrá entrar no lo podemos hacer nosotros. Y todo esto está basado en una verdad, y esa es la verdad de Dios. No es de capricho de que un hombre lo haya dicho, no, porque el Señor mismo lo ha dicho. No hay justo ni siquiera uno. Y eso es palabra de Dios, es verdad absoluta de Dios. Texto de Romanos capítulo 3, verso 10. No hay justo, no, ni siquiera uno. Es decir, es que es admirable lo que el Señor nos dice. Ni siquiera uno. Capítulo 3, verso 10. Ni siquiera uno, dice ahí el texto. Somos nosotros culpables. Entonces, la humanidad está totalmente descalificada para poder entrar al reino de los cielos. Pero aquí viene lo importante y lo maravilloso. Pero hay uno dentro de nuestra raza, ¿sí?, que ha atravesado los cielos y se ha sentado a la diestra de Dios en representación de todo el pueblo. Y Él es el que nos abre el camino. Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos 4, verso 14. Busquen ese texto, hermanos, porque ahí vamos a leer dos versículos que son importantes para que sigamos entendiendo lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana. Hebreos 4:14.
en esta hora, Señor, tú traigas discernimiento, bendito Dios, a nuestros corazones, Señor, para poder entender y comprender estas verdades, Señor, con las cuales, Señor, colocas, Señor, fundamento, Señor, en esa doctrina importante, Señor, para confirmar nuestra salvación y nuestra redención, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, quite todo aquello, Señor, que impida, Señor, el poder escuchar tu voz, el poder entender con claridad, Señor, ese mensaje que tú traes a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hebreos 4, verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Aquí nos está hablando de la ascensión del Señor. Y está hablando de un descendiente de Adán, que en su caminar fue como cualquiera de nosotros. Amén. Pero con una característica especial, como nosotros, pero sin pecado. Verso número 15. Y aquí no lo confirma. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Amén. O sea, nos está hablando de que es Jesucristo hecho hombre, que se hizo como nosotros, fue tentado en todo como nosotros, pero estaba libre de pecado. Es decir, nos está diciendo que Él fue santo, que Él fue inocente, que Él fue sin mancha, y además de eso, que fue glorificado por su Padre. Amén. Es el único miembro de la raza de Adán que fue aprobado por Dios. Amén. El único en el cual el mismo Señor declara con su propia voz: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Amén. Entonces, vamos a regresar a Salmo, capítulo 24. Porque aquí comienza a mostrarnos, después comienza a mostrarnos a ese hombre impecable, a Jesús de Nazaret, que ascendió hasta los cielos. Hermanos, lo que vieron sus discípulos, que nos lo narraba el Señor en Hechos, en Lucas, en Marcos, eso que vieron sus discípulos acerca de lo que ocurrió después de la resurrección, hablando de la ascensión del Señor, Dios se lo mostró a David mucho tiempo antes de que ocurriera eso, y se lo muestra con un esplendor maravilloso ahí en el Salmo número 24. Vamos al verso número 7. Y dice la palabra del Señor: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey. Verso número 8. ¿Y quién es este Rey de la gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor, el poderoso en batalla. Ustedes puertas, levanten sus dinteles, ensánchense ustedes puertas eternas, ábranle paso al Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. El Señor es el Rey de la gloria. Ahora, imaginémonos un poquitico esto que está describiendo el salmista en este pasaje.
que nosotros podamos ver un poquitico del destello que por causa de la virtud de aquel que se acerca a la puerta, ¿sí? Él se para allí al frente de la puerta y se escucha una orden, y esa orden es que se abran las puertas. Entonces, al sonido de esa voz, imaginemos, corren los ángeles, se asoman por el muro a ver quién es el que está allí, al cual esas puertas le obedecen, ¿cierto? Y captan que esas puertas abren y ceden el paso a esa persona que va a entrar allí. Ahora, ¿quién es ese hombre que viene en su propio nombre? Es el Verbo hecho carne. Porque es que tenía que entrar un hombre. No podía entrar un ángel. No podía entrar, digamos, el mismo Dios únicamente con su naturaleza divina, sino que tenía que entrar un hombre para que después otro hombre o muchos hombres después pudiesen entrar. Entonces es el Verbo hecho carne el que se para allí al frente de esas puertas. Amén. El Hijo del Hombre ascendió allí a los cielos. Ascendió exactamente a donde estaba él antes. Amén. Y las puertas se abren y ceden el paso a Jesús de Nazaret. Y muchas veces pasamos de largo estas doctrinas. Pero miren la importancia que tienen esas doctrinas, hermanos. Entonces, el victorioso Hijo de Dios regresa, y no solamente regresa así como así, sino ya regresa llevando las cicatrices de la obra que realizó allí en la cruz del Calvario, porque Él entra conforme fue crucificado, conforme fue resucitado, porque allí dice en la Escritura que cuando ascendió a los cielos, ¿quiénes lo vieron? Sus discípulos, ¿cierto? ¿Era espíritu allí? No, era hecho carne. Por esa razón lo podían ver. Amén. Entonces, y esas cicatrices que él lleva entrando allí a los cielos demuestran y comprueban que él obtuvo la victoria, que él ha pagado la deuda. Amén. Entonces, si él pagó la deuda, esa acta de decretos que estaba en contra de nosotros, de su pueblo, recordemos que él la clavó exactamente allí en la cruz del Calvario. Colosenses, capítulo 2, verso 14. No lo deja claro. Había un acta de decretos que estaba en contra nuestra, ¿sí? Porque la Escritura dice con claridad que la paga del pecado es ¿qué? La muerte, ¿cierto? Y nosotros estábamos separados de Dios, pero viene el que fue hecho carne, el Hijo de Dios, y Él promueve la reconciliación con nuestro Padre. Pero para poder promover esa reconciliación, esos decretos que habían sido establecidos tienen que quedar anulados. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice: habiendo cancelado el documento de deuda, porque estábamos en deuda, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Miren, en esos decretos precisamente están que nosotros no podemos calificar porque
porque no somos de manos limpias, porque nosotros no tenemos un corazón puro, porque nuestra alma está llena de falsedad, porque hemos jurado, hemos hablado con engaño. Todo eso está en esos decretos. Pero aquí dice que consistían decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Es decir, el Señor anula esos decretos. Entonces, ese decreto que impedía que nosotros llegásemos a los cielos, a la presencia de Dios, al monte santo, como nos lo pregunta allí el salmista, ¿quién podrá ir al monte santo, a la presencia del Señor? No lo podíamos hacer porque teníamos esos decretos en contra de nosotros. ¿Por qué razón? Porque el maligno había esclavizado al hombre. Y lo había esclavizado de tal manera que estaba condenado a una pena de muerte, alejado de Dios. Amén, hermanos. Él lo hizo con los ángeles, el adversario. Se rebeló contra Dios. ¿Y ahora qué quiere el enemigo? Que nosotros sigamos esa rebelión. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes serían los perjudicados? Pues nosotros, ¿cierto? Pero al pasar Cristo victorioso por esas puertas de las que habla el Salmo 24, vence y exhibe al maligno. Lo deja expuesto. Colosenses 2, vamos a leer el verso 15. Dice, y habiendo cancelado los decretos, Jesús, allí en la cruz del Calvario, ¿cierto? Nos lo acaba de decir ahí en el verso 14. Y en el verso 15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, cobra sentido cuando preguntan, ¿y quién es ese Rey de Gloria? Y la respuesta es el Señor, el fuerte, el valiente. Es el Señor, el poderoso en batalla, porque le ganó la batalla al enemigo. Y ahora nos proporciona un camino a cada uno de nosotros para poder entrar a ese monte santo, al lugar santo, a la presencia de Dios. Él es el eterno, hermanos. Es el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que, como nos lo dice Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria y se vistió de humanidad y murió en propiciación por los pecados de su pueblo. Hermanos, si nosotros le pedimos bendiciones al Señor, casi siempre nos centramos en las bendiciones materiales, pero esto sobrepasa cualquier riqueza que pueda tener el hombre. Esto sobrepasa cualquier tesoro que quiera adquirir el hombre. Y que esto no es perecedero. Los bienes materiales son perecederos, pero estos tesoros espirituales son eternos, hermanos. Al tercer día Él resucitó, ¿cierto? De entre los muertos. Y después Él se presenta vivo, con muchas pruebas, como lo vimos en ese mensaje acerca de la resurrección de Cristo. Entonces, luego la Escritura nos dice que Él ascendió a los cielos y se sentó a la mano derecha
de la majestad en las alturas. Ahora bien, hermanos, ¿qué importancia, preguntémonos eso, qué importancia tiene la ascensión y exaltación de Cristo para los creyentes, para los cristianos? Y de eso se trata el tema. Es que es muy importante. Y es muy importante por diversas cosas. Vamos a tocar algunas de ellas. La primera, porque es una evidencia de que su ministerio terrenal fue aceptado por el Padre. Nosotros decíamos al comienzo que este ministerio, esta doctrina acerca de la ascensión es algo que merece nuestra atención y nuestro estudio. ¿Por qué razón? Porque es que precisamente reconfirma que la redención la redención que hizo Jesús por nosotros fue aceptada por el Padre. Entonces es interesante notar cómo Lucas expresa ese momento de la ascensión y dice: fue levantado arriba al cielo, fue levantado allí arriba al cielo. Entonces, cuando nos dice que fue levantado arriba al cielo, sugiere que el Padre fue el que lo levantó, el que lo llevó. De otra manera, no se podía, ¿cierto? Entonces, el Padre es quien lleva a su Hijo allí, y además de que lo lleva allí, lo sienta a su diestra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Padre se sentía complacido de lo que había realizado su Hijo. Y por eso es que lo exalta y lo sienta a su diestra como un vencedor absoluto y lo coloca en el centro de la gloria y adoración de todo lo que Él ha creado. Las Escrituras dicen así en Hebreos capítulo 1, verso 3. En la parte B del verso 3 dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, eso lo hizo en la cruz del Calvario, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ya arriba en el cielo, ascendido. Y es precisamente, hermanos, ese detalle de que Él se sentara lo que nos confirma que esa obra expiatoria que Jesús había hecho era aprobada y había sido completada plenamente. Amén. Porque si nosotros recordamos, el Señor en el Antiguo Testamento había mandado hacer un tabernáculo. La hermana Milena llegó un tema acerca del tabernáculo. ¿Usted lo cierto? Que nos hablaba acerca del tabernáculo. Y a ese tabernáculo entraban los sumos sacerdotes a hacer ofrenda, a ofrecer unos sacrificios para la expiación de nuestros pecados. Vamos a mirarlo como lo describe la Escritura. En Hebreos capítulo 10 vamos a leer el verso 11 y 12 para que entendamos esto tan importante, que allí el autor de los Hebreos como que nos lleva a que nosotros observemos cómo se hacía en el Antiguo Testamento y cómo queda establecido ahora con Jesús de Nazaret. Dice, ciertamente todo sacerdote estaba de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Y aparte de eso nos dice qué pasa con esos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido
ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sienta a la diestra de Dios. ¿Se dan cuenta en el Antiguo Testamento qué sucedía? ¿Cómo estaban los sacerdotes? De pie. Se sentaban y les tocaba volver a repetir el sacrificio y volverlo a repetir y volverlo a repetir y volverlo a repetir. Sí. En cambio, ¿cómo nos muestra el sacrificio de Cristo? Plenamente aceptado, de tal manera que ese sumo sacerdote, que es Jesús de Nazaret, ya no tiene que estar de pie, sino ¿cómo está? Porque no tiene que levantarse nuevamente a ofrecer otro sacrificio. Entonces, el primer punto es ese, que el ministerio terrenal de Jesús de Nazaret fue aceptado por el Padre. Segundo punto, y este es importantísimo para cada uno de nosotros, y es que Él fue el primer hombre en entrar a la gloria de Dios. Amén. Hablando de Jesucristo hombre, porque Jesucristo Dios, Jesucristo el Hijo, pues Él siempre mantuvo la gloria hasta que Él decidió Él mismo bajar, ¿sí?, de allí, de esa gloria que tenía, hacerse hombre. Ahí ya no viene en la gloria, sino viene como hombre. Entonces es el primer hombre en entrar nuevamente, pues Él entraba nuevamente a la gloria de Dios. Amén. Y esto quiere decir de que Él es nuestro precursor, es el que va adelante de nosotros. Él fue el que inició todo esto. Es el primer hombre, pero no es el único, porque después, como lo decía yo anteriormente, venimos nosotros. Entonces, a partir de la encarnación, Jesús no es solo Dios, es también hombre. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Y de hecho, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, nos lo da con tanta claridad y nos dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, nos está hablando de Jesús hecho hombre. Entonces, decíamos que Él fue el primer hombre que entraba en la gloria de Dios, que entraba en la gloria del cielo, ¿cierto? Y además de eso, ¿entraba para sentarse en cualquier lugar? No. Entraba para sentarse en un lugar de un máximo honor. Entonces, Cristo se ha convertido en nuestro precursor. Vamos a Efesios capítulo 2, versos 4 y 7. Entonces Cristo se convierte en ese precursor porque Él es el que abre los cielos para que muchos hombres podamos entrar por medio de Él a través de la fe, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versos 4 y 7. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, miren, Él hace una obra de limpieza, Él hace una obra maravillosa. Nosotros nos encontramos en unas, mejor dicho, apestábamos, porque si estábamos muertos, ¿cierto?, en nuestros delitos y pecados, pero Él coge y nos da vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucita. Nos limpia del pecado, pero aparte de eso nos resucita. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
ya nos está mostrando el estado que nos espera, ¿cierto? Porque Él es el que hace posible que nosotros nos podamos sentar en los lugares celestiales. Y cuando nos está diciendo esto, aquí el apóstol nos está diciendo que nosotros nos está dando la respuesta que aunque no tengamos las condiciones, porque es que no las tenemos, de poder entrar al monte santo, a la presencia de Dios, Cristo hace que eso sea posible para nosotros. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Lo que está haciendo aquí el Señor está dignificando al hombre, le está dando esa dignidad a causa de lo que dice al comienzo del texto, ¿cierto? Porque ahí dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Nos lo merecíamos? No. Por eso ahí más adelante dice, por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios. Entonces, no nos lo merecíamos. ¿Por qué? Porque el registro de la creación, allá en Génesis, explica que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Y aparte de que Él creó al hombre de esa manera, le dio gobierno. Él deseaba que el hombre gobernara sobre la tierra como su representante y le dio esa autonomía, ¿cierto? Entonces, tremendo, porque ese hecho de que Dios le confiera tal autoridad a alguien hecho de barro, eso es muy significativo. Piensa, ¿cuánto Dios te ama a ti? ¿Cuánto Dios ama a esa creación especial? De hecho, el mismo rey David, el salmista, en el Salmo 8, tiene una reflexión muy importante acerca de esto. Y es bueno que nosotros reflexionemos también. Salmo capítulo 8, versos 3 hasta el 6. Mira lo que comienza diciendo David. Es hermoso esa reflexión que hace él aquí. Cuando veo tus cielos, comienza diciendo David, cuando veo tus cielos, y me gusta como dice, porque él dice, esto es tuyo, eso te pertenece, tú lo hiciste, tu sabiduría, tu poder. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, y se hace una pregunta que, tremenda. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Dice aquí la escritura, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Aparte de que el hombre se rebeló contra Dios, Dios en su infinita misericordia y bondad toma una decisión y voy a visitar a mi creación, a ese que yo hice a mi imagen y semejanza. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Pero mira que a pesar de que lo ha hecho un poco menor que los ángeles, mira lo que dice enseguida. Y lo coronaste de gloria. Somos una creación un poco inferior, pero sin embargo, Él hace una exaltación al hombre. Y dice
dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. En el Edén. Da claridad el salmista aquí acerca de cuál era la condición del hombre aquí en Edén. ¿Cuáles eran esas condiciones de Adán? Dios puso todo bajo los pies de nuestro padre Adán. Amén. Y lo hizo para qué? Adán, para que el hombre fuera corona de su creación. ¿Pero qué pasó? Rápidamente cayó en el engaño del enemigo y se unió a esa rebelión. Yo creo que Satanás pensaba, me ponía yo a reflexionar acerca de esto, pero ¿cómo así? Hace a alguien del barro inferior a los ángeles. Él era un ángel, ¿cierto? Él era un ángel antes de revelarse. Es un ángel, pero es un ángel caído. Ahora él se pone a pensar, pero ¿cómo así? Si él es menor y ahora le está dando más gloria, ¿cierto? A la gloria que puede tener un ángel, y él perteneciendo a los ángeles, ya desterrado